Bienvenidos a su aula virtual, un espacio para reflexionar sobre el arte. Soy Álvaro Roa, docente de artística, y hoy hablaremos sobre una obra muy interesante. ¿Conocen de esta obra? ¿Saben quién la realizó? ¿De qué se trata? ¿Qué nos quiere decir el artista? Si quieres saberlo, quédate y observa este video, ya que vamos a hablar de esta obra en especial. La pintura pertenece al movimiento surrealista y lleva como título El tiempo perforado. Es una obra realizada por René Magritte en el año 1938. Recordemos que Magritte se distingue de otros artistas surrealistas por su técnica. En lugar de hacer un surrealismo como los automatistas, representados por André Masson, o los paranoico-críticos, representados por Salvador Dalí, este artista belga opta por una pintura que requería de la máxima deliberación y la destreza propia del que se formó en la academia. Esta enigmática obra fue la segunda que el artista regaló a su benefactor, el poeta británico amante del surrealismo Edward James. Y paradójicamente, este cuadro fue a ocupar en su casa el espacio sobre la chimenea. Actualmente está exhibida en el Instituto de Arte de Chicago, en los Estados Unidos. La técnica empleada es óleo sobre lienzo, sus dimensiones son 147 por 98 centímetros. Es una obra de formato grande si la comparamos con obras tan reconocidas como los relojes blandos del artista Salvador Dalí, cuyas dimensiones son únicamente de 33 por 24 centímetros. Como dato curioso, a Magritte no le gustó cómo se realizó la traducción del título de su obra al español, ya que él mismo prefería la llamaran El tiempo apuñalado por una daga, que sería, según el artista, un título más acorde con su propuesta pictórica. Propuesta cuyo resultado es un cúmulo de imágenes extremadamente creíbles de asuntos por entero incongruentes. La luz de la anomalía, llamada por André Breton. Recordemos, escritor, poeta, ensayista y teórico francés del surrealismo, conocido como el fundador y principal exponente de este movimiento. A diferencia de Dalí y sus paisajes oníricos, Magritte partía de lo cotidiano, restituyendo con toda fidelidad las apariencias para enseguida proceder a dislocarlas, a ponerlas bajo sospecha. El arte como atentado a la razón inmediata primaria. Si nos atenemos estrictamente al primer manifiesto surrealista, el que buscaba dejar hablar al subconsciente, como las propuestas pictóricas del artista Remedios Varó, el surrealismo que pretendía socavar la búsqueda de verosimilitud en el arte, el que se mostraba intolerante frente a todo aparato de conservación social, es claro que Magritte es entonces el gran traidor, el que más profundamente descreyó de las bondades del mensaje automático y el que más lejos se salió de la órbita del surrealismo, para llevarlo a otras costas, las del arte conceptual, por ejemplo. Una pintura que todavía necesita de la perspectiva y del claroscuro para crear una compleja ilusión naturalista no puede ser surrealista. Y sin embargo, ese precisamente es el rostro que el surrealismo terminó por mostrar. Basta poner la palabra en Google para comprobarlo. Así que tal vez el artista Roberto Mata, reconocido como el último surrealista, tenía razón, y lo que cuenta al final es la rareza de las cosas. Vamos a comenzar hablando de la composición de la obra. El objeto principal es la chimenea sobre la que se reposan dos candelabros sin velas, un reloj y un espejo. De la chimenea sale una locomotora, una composición bastante normal si no nos detenemos en el tren, un tren que sale de una chimenea. De esta manera, Magritte genera el misterio que contienen sus obras, a partir del uso de elementos cotidianos, pero estos en una relación de incompatibilidad, lo cual nos evidencia la pérdida de sentido en la imagen, además del juego de las proporciones entre los objetos. Combinado con su técnica realista, genera en la obra el encanto de lo misterioso y desconocido. Pero ¿qué está pasando en la obra?
el propio Magritte nos comenta: ser surrealista es desterrar del pensamiento lo ya visto y buscar lo todavía no visto. En cuanto al color, en la obra predomina una paleta de terciarios, donde una gama de grises y colores ocres nos hablan de un espacio sórdido y estático. El significado de la obra está relacionado con el tiempo y el espacio, de manera muy sutil que los espectadores pocas veces nos damos cuenta de ello. Comenzamos, por ejemplo, por el reloj, que nos marca la 1:17. Pero la iluminación, la luz que refleja la pintura, esa brillantez que aparece en ella, nos muestra otra hora, que no está acorde con el horario mostrado en el reloj. Y si nos fijamos en la sombra proyectada por la locomotora, esta nos habla de otra hora del día donde se generaría este tipo de sombras, y que nos habla del uso de una luz artificial que nos ilumina el espacio interior. Esto nos recalca la incertidumbre y precariedad del tiempo, ya que éste se considera como algo certero y predecible. Pero Magritte nos muestra todo lo contrario al poner en duda el tiempo en esta pintura, agregando el movimiento, que se relaciona obviamente con el tiempo, y lo observamos en la locomotora perfectamente detallada, la cual se asoma por la chimenea y se observa casi en su totalidad. Si el tiempo siguiera avanzando, veríamos cómo van saliendo los vagones de dicho tren uno tras otro. Al contrario, en esta pintura, representada en un primer plano, todo está congelado en un instante, como indica el tren firmemente anclado dentro de la chimenea. La quietud y la calma que transmite la pintura no lo transmite el propio título, el tiempo perforado. Con ello, Magritte cuestiona la existencia del tiempo, ya que si existe, ¿cómo puede ser perforado? La respuesta del mismo artista, pintando algo que pudo no haber ocurrido nunca, entre comillas, surrealismo. De igual manera, Magritte cuestiona la existencia del espacio a partir de la norma que no puede existir el tiempo sin un espacio y viceversa, ya que los dos están ligados. En cuanto al espejo, este no refleja la habitación, ni la luz del espacio, solo refleja el reloj y uno de los candelabros, lo que nos pone en duda la existencia de un espacio real. ¿Tenemos o no espacio en la obra? Lo cual nos hace también preguntarnos, ¿tenemos o no tiempo en la obra? La chimenea entonces representa un túnel de dirección única y el espejo que mira hacia atrás el pasado. Todo lo relacionado con el espacio físico se identifica con los ángulos y esquinas que generan una perspectiva a dos puntos de fuga, y lo relacionado con el tiempo con formas circulares, como el reloj y la locomotora. Una interesante abstracción. Magritte realza que la cotidianidad, como la vida, es surrealista, creando una delgada línea entre lo que tiene sentido y lo que no, como podría ser el referente de que su esposa, Georgette Berger, falleciera arrollada precisamente por una locomotora. Para finalizar, personalmente, esta obra me reitera la sensación de que nada es real, como citaban los Beatles en su película Yellow Submarine. Nothing is real. The Beatles. Yellow Submarine. Y ahora les toca a ustedes comentar en la historia de clase qué les hace sentir esta obra, qué les llamó la atención de la propuesta surrealista del artista René Magritte. Gracias y hasta una nueva oportunidad.